Espero que haya traído una Biblia. Si trajo una Biblia, ábrala por favor en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Y hemos titulado el estudio bíblico de esta tarde, Características y riesgos de una mente diabólica. De eso justamente vamos a hablar en esta tarde. Así es que cuando usted ya haya encontrado la cita bíblica, por favor, me dice un fuerte amén. Proverbios capítulo 23, versículo 7, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos guíes en esta reflexión y que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a toda verdad. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Le decía que íbamos a hablar ahora de las características y también los riesgos de una mente diabólica. Obviamente el tema se oye así como un poco fuerte, pero la realidad es que todos nosotros vivimos en un mundo que está influenciado y mayormente controlado por el enemigo. Y eso significa que las personas que vivimos en este mundo tenemos el riesgo de tomar algún tipo de pensamiento que sea orientado no por Dios, sino por el enemigo. De hecho, la Biblia dice que los inconversos están cegados, pues el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ahí podemos encontrar algún tipo de explicación a la conducta que muchas veces nosotros consideramos reprobable de muchas personas. A veces llega a nuestra mente pensamientos tales como: ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer semejante cosa? Porque a veces hay personas que hacen cosas que nosotros consideramos extremadamente malas. La situación es: ¿cómo es que una persona puede llegar a hacer cosas que a veces son tan detestables? Y nosotros a veces nos enojamos con las personas, ¿verdad? Y decimos: es que esta persona es mala, es que esta persona, un montón de cosas. Pero muchas veces se nos olvida que vivimos en una guerra permanente, donde el enemigo está tratando constantemente de tomar el control de la mente y de las acciones de aquellas personas que estén a su alcance. Y las personas que están al alcance del enemigo principalmente son aquellas que no han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo trabaja la mente de estas personas, lo hace de una manera muy sutil, pero al final los resultados son evidentemente catastróficos. ¿Por qué? Porque una persona con el entendimiento ciego, como lo dice la Biblia, le pregunto yo, ¿qué podemos esperar de esa persona? No podemos esperar que tenga un propósito, no podemos esperar que actúe correctamente, no podemos esperar que tenga un razonamiento siquiera similar al que tenemos nosotros con relación a la vida o con relación a Dios. El enemigo, recuerde usted, que tiene tres propósitos principales en este mundo. El primero es matar, el segundo es hurtar y el tercero es destruir. Una de las cosas que principalmente el enemigo quiere hacer es destruir la vida espiritual de cualquier persona. Y el inconverso es una víctima o una presa fácil. ¿Por qué?
porque no tiene la protección del Espíritu Santo, porque no tiene conocimiento de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y de esta manera el enemigo encuentra en esas personas un terreno fértil donde él puede llegar y sembrar y cosechar. Y es así como usted puede ver a muchas personas que actúan de maneras totalmente incorrectas. ¿Quién tiene la culpa? El enemigo, sí, pero las personas también por el descuido espiritual al que muchas veces llegan. Ahora bien, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Los cristianos podrán tener algún problema en este sentido? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos cubrimos completamente con la armadura de Dios, el enemigo comienza a trabajar en nosotros. Y ojo, no estoy diciendo que el enemigo pueda poseer a algún cristiano. Lo que estoy diciendo es que el enemigo puede influenciar a los cristianos. Y fíjese usted que nosotros los cristianos seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo debilidades, seguimos teniendo flaquezas, seguimos teniendo un montón de cosas que el enemigo muchas veces aprovecha. Para esta época tenemos un ejemplo bien sencillo. Le podría preguntar yo, mire, ¿y se acuerda usted de aquella expresión que dice yo no olvido el año viejo? ¿Dónde la han oído? Es que no es una expresión solamente, ¿verdad? Es parte de una canción, de esas canciones que a la gente le gusta, a nosotros nos gusta, y muchas veces cuando escuchamos ese tipo de música, ese tipo de canciones, muchas veces nos traslada a nuestra vida anterior. De repente usted es cristiano y no participa de muchas cosas, pero al rato, por estar en medio de toda esa situación, de repente usted es el que abrió la fiesta, usted es el que más baila, usted es el que más toma, usted es el que más grita, y usted dirá, bueno, pero ¿y qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que su mente fue influenciada por el enemigo a través de la música, a través del ambiente festivo que muchas veces hay y que tiene que ver con las tradiciones, con un montón de cosas. El punto es que los cristianos debemos ser muy cuidadosos en este sentido. Debemos tratar en la medida de lo posible de poner todas las barreras que sean necesarias para que el enemigo no llegue a influenciar nuestra mente y vaya a cambiar de alguna manera las acciones que nosotros vamos a realizar más adelante. Otra de las cosas importantes que debemos considerar de una mente diabólica, mis hermanos, es que una mente diabólica nunca le va a conducir a usted a hacer algo bueno. Una mente diabólica nunca está contenta. Esa gente que solo vive amargada debería tratar de ver qué es lo que está pasando con ella, porque el que vino, dice la Biblia, enojado a este mundo porque lo echaron de ahí arriba, odio, ese rencor, esa inconformidad, él la transmite a las personas. ¿Por qué cree usted que hay gente con tantos pleitos? ¿Por qué usted se encuentra gente en la calle que usted no la conoce, que usted no le ha ofendido y simplemente le voltean a ver y le dicen, bueno, ¿y qué me ves pues? ¿Querés algo conmigo? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Porque hay gente que anda enojada y usted se puede preguntar, ¿y por qué anda enojado? Y muchas veces ni ellos saben. Algunos están enojados con ellos mismos, otros están enojados porque otras personas hicieron X o Y cosa y no son capaces de entender que el único que puede cambiar a las personas es Dios. Entonces, una mente influenciada por el enemigo es una mente inconforme, es una mente enojada, es una mente orgullosa, es una mente que no refleja el carácter bondadoso, pacífico, paciente, amoroso de Dios, sino más bien muestra arrogancia, muestra orgullo, muestra enojo, ira muchas veces y tristemente a veces esconden todo eso diciendo simplemente es que yo así soy. Le voy a decir algo, no somos así. Nos hicieron así, nos hemos hecho así,
pero verdaderamente nosotros deberíamos reflejar la paz de Dios. En nosotros debería haber el cariño, la ternura y el amor con el que Dios en un momento determinado a nosotros nos ha compartido y nos ha abrazado. Pero muchas veces nos cuesta tener un momentito de paz, un momentito de tranquilidad o de felicidad. Y usted creerá que todo el mundo tiene la culpa, pero la culpa no la tiene el mundo, la tiene usted, que se dejó influenciar por el enemigo. ¿Qué hay que hacer? La Biblia es clara cuando dice que nosotros debemos renovar nuestras mentes. Debemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, para que podamos comenzar a sentir aquella paz de la que habla la Biblia, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Tal vez usted dirá, usted habla así porque tal vez tiene razones para estar contento. Usted habla así porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Eso solo refleja otra cosa: frustración. ¿Y sabe cuál es el problema? No hay alguien en este mundo más frustrado que Satanás. Porque él quería estar al nivel de Dios. Él quería la adoración que a Dios le daban. Y en cambio consiguió ser echado del cielo y tener un destino terrible al final de todos los tiempos. Entonces, el enemigo transmite este tipo de cosas, y nosotros como cristianos que cada día estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, debemos comenzar a manifestar la imagen serena, pacífica, clara y tranquila de nuestro Señor Jesucristo. Eso, ¿sabe qué trae? Eso trae momentos agradables. Eso trae momentos de convivencia. Eso trae aquella unidad en armonía de la que habla la Biblia, donde no solo podemos aplicarlo en la iglesia, no solo se debe aplicar a la congregación, sino más bien a todo lugar donde nosotros estemos. El Hijo de Dios, donde sea que ande, mis hermanos, debe ser una persona que irradia paz. Debe ser una persona que, a pesar de las dificultades que esté viviendo, está mostrando confianza, está mostrando fe, porque sabe que tiene un Dios que le va a ayudar a salir de su dificultad. Pero una persona que no logra entrar en esa dimensión es una persona que probablemente su mente esté siendo influenciada por el enemigo. Mentes negativas. No sé si ha conocido usted gente que nosotros lo decimos de broma, pero hay gente que lo hace de verdad de esta manera y dice: mire, a mí nada bueno me pasa en la vida. A mí solo las cosas malas, esas sí rapidito me llegan a mí, ¿verdad? Si rifan una pedrada, pues ni participen porque yo me la voy a sacar. O sea, ellos están en esa línea. Si ven que una persona se enferma, ellos creen que a ellos también les va a dar esa enfermedad, si es que no la tienen ya, ¿verdad? Entonces son mentes negativas, y esa negatividad, mis hermanos, quiero decirle que no viene de otro lado, sino del enemigo. El enemigo convierte a las personas en personas pesimistas. ¿Qué significa esto? En personas que no creen que en un momento determinado van a ser capaces de superar las dificultades que enfrentan. Aquellas personas que pueden aplaudir y pueden decir gloria a Dios cuando otro es sanado, pero que no son capaces de creer que ellos podrán ser sanados en un momento determinado. Quiero recordarle cosas que ya hemos hablado anteriormente acerca de este tema. Hermano, la fe nos transporta a una visión de futuro. La fe nos da esperanza. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, por medio de la fe, estamos viendo como realidad aquello que todavía no ha sucedido en nuestra vida, pero que sabemos que con la ayuda de Dios sucederá. Entonces la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero yo de mi vida? ¿Vivir amargado toda mi vida?
destruir mi vida espiritual, que todo lo bueno que pueda venir a mi vida, alguien me lo hurte, como lo hace el enemigo. No puedo pasar toda la vida en ese estado, porque entonces, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy destruyendo mi propia vida, estoy destruyendo mi propio ser, y el enemigo estará cumpliendo el propósito de él en nosotros si nosotros le damos cabida a ese tipo de situaciones. Así es que, mi hermano, cada vez que llegue a su mente un pensamiento negativo, por favor, deséchelo. ¿Quiere que le diga pensamientos negativos comunes en las iglesias? Todo lo que el pastor dice, lo dice para mí, porque a saber qué tiene contra mí. Yo ni sé cómo vive cada uno de ustedes. Fíjense que en la iglesia hay preferencias, porque a todos tratan bien menos a mí. Son cosas que muchas veces suceden en las iglesias. Y quiere que le diga, es el enemigo tratando de sembrar semillitas de discordia, semillitas de división, semillitas de inconformidad, y que posteriormente se van a convertir en semillitas de amargura. ¿Estamos aquí? Entonces, ojo, porque usted no debe dejar que en usted se siembre ese tipo de semilla, ese tipo de pensamiento. Nosotros tenemos que irlo desechando. Pero ¿cuánta gente encontramos dentro de las iglesias que nos va a comenzar a decir que en lugar de venir más a la iglesia, él ya no quiere venir porque algo ha sucedido? Porque cualquiera de las cosas que yo le mencioné antes, a él todas le han pasado. Y después hay otros que dicen, mire, y ni se moleste en pretender servir, porque al final aquí nadie agradece. ¿Estamos aquí? ¿Sabe qué es eso? Esas son semillitas sembradas por el enemigo y que están construyendo en alguien una mente diabólica, o sea, conforme al enemigo. ¿Por qué? Porque servir a Dios nosotros sabemos que es un privilegio. Servir a Dios nosotros sabemos que es voluntario, y sabemos que no es para que la gente nos agradezca, es que le servimos a Dios porque Dios en su infinita misericordia nos dio salvación y nos dio vida eterna, y nosotros estamos agradecidos. ¿Estamos aquí? Pero muchas veces ese tipo de pensamiento comienza a llegar ahí, ¿verdad? Y comienza a arruinar nuestra mente. Y de repente nosotros decimos, mire, ¿por qué será que a mí las cosas no me salen bien? ¿Por qué? Por una razón simple, mis hermanos. ¿Dónde es que se produce fruto? Quiero preguntarle. En aquella tierra que es buena, y que donde cae la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, germina, crece y da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero si en lugar de que la palabra de Dios esté dando fruto en mí, es otra cosa la que da fruto en mí, entonces evidentemente el fruto que yo estaré obteniendo no va a ser la bendición que yo espero de Dios. Así es que necesitamos tener cuidado con las personas que tienen mentes diabólicas. Una característica importante de esto es, aparte de las que le dije, siempre mienten. Siempre mienten. No importa si vale la pena o no, ellos mienten. ¿Y por qué? Es fácil, porque el diablo, dice la Biblia, que es mentiroso y homicida desde el principio, y además padre de mentira. Entonces hay gente, yo no sé si usted se ha fijado, pero hay personas que constantemente mienten, y muchas veces sin ningún tipo de necesidad. Posteriormente a esto, mis hermanos, hay otra situación que es terrible, cuando una persona ha dejado que su mente sea influenciada por el enemigo. Búsquelo en su Biblia, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Timoteo 3, 7.
y va a ver usted lo que está diciendo la Biblia por acá. Y esto es una cosa, a mi juicio, terrible, porque está hablando del carácter de las personas en los últimos tiempos, pero luego habla en particular de una característica de estas personas. Oiga lo que dice. Dice, estas siempre están aprendiendo. ¿Cómo están siempre estas personas? Aprendiendo. Pero ¿cuál es el problema? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese, primero dijimos que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Aquí se está describiendo esa misma situación y habla de personas que están siempre aprendiendo. ¿Qué significa esto? Que nunca llegan a un punto donde puedan adquirir cierto nivel de madurez. ¿Estamos aquí? Si lo vemos en términos de la iglesia, no llegan a adquirir una convicción plena. ¿Cómo así? De decir, mire, yo soy cristiano y no vuelvo atrás y punto. Pero mire que esto está bonito por allá. Sí, pero yo no voy porque para mí el mundo ya pasó. Amén. Como lo dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para todas esas cosas que anduvimos haciendo, ¿verdad? Que es un montón. Entonces, cuando vemos que hay personas que dicen, si es que yo estoy aprendiendo, es que yo apenas empezando estoy. Hermano, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de actitudes son las que no nos dejan llegar a la madurez espiritual. Y no le digo que yo ya la haya alcanzado, ni que todos aquí la hayamos alcanzado, pero algún grado de madurez debemos tener nosotros. Y cada día debemos ir creciendo justamente en esa misma madurez. Porque de otra manera, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede? Si no adquirimos madurez, no adquirimos raíces. Y si no adquirimos raíces, entonces no estaremos bien cimentados donde debemos estar y corremos el riesgo de ser arrastrados. ¿Por qué? Por las corrientes del mundo, por las falsas doctrinas, por los pensamientos del enemigo o por cualquiera de esas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces, es necesario dejar de aprender en este sentido. Ya lo aprendí, ya lo apliqué. O sea, no es que ya lo oí y ahora voy a hacer lo contrario de lo que he oído. ¿Y la excusa cuál es? Es que estoy aprendiendo. No sé si usted se ha fijado, pero nosotros los seres humanos somos, por lo general, somos muy buenos para buscar excusas. Nos equivocamos en algo y ¿cuál es una de las primeras actitudes que nosotros tenemos? Cualquiera tuvo la culpa, menos yo. Alguien que ha adquirido madurez, ¿qué cree que hace? Reconoce sus faltas, reconoce sus errores y busca la manera de corregirlos. Pero cuando sucede algo y de repente uno comienza como Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy escondido, ¿qué te pasó? La mujer que me diste me dio de comer. Él no le dijo, Señor, perdóname, le hice más caso a ella que a ti. Porque esa era su responsabilidad, ¿o no es cierto? Y le dicen a la mujer, Eva, ¿y qué hiciste? Señor, es que la serpiente. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de una mente inmadura? Que no logra reconocer sus errores, y al no reconocer sus errores es muy difícil que pueda superarlos. Esto significa siempre estará aprendiendo, siempre lo estará intentando, pero no llegará a la madurez. ¿Por qué? Porque nunca reconoció en qué se equivoca. Entonces, eso también es una característica de una mente
que está siendo influenciada por el enemigo. Si usted se acuerda, podemos ver algunas mentes influenciadas por el enemigo como ejemplos bíblicos. La primera de ellas, Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Fíjense. Recordemos el caso de Caín y veamos cómo podemos analizarlo. Caín y Abel, ambos deciden llevar una ofrenda para presentársela a su Dios, ¿sí o no? Ok. Cuando ellos presentan la ofrenda, Dios ve con agrado, dice la Biblia, la ofrenda que ha presentado Abel. ¿Qué debió haber hecho Caín, hermano? ¿De qué estábamos hablando hace un momento? ¿Quién tuvo la culpa de que Dios no viera con agrado la ofrenda de Caín? En términos reales, Caín. Pero en la mente de Caín fue Abel quien tuvo la culpa. ¿Estamos aquí? ¿Sabe cómo es esto? Yo recuerdo una vez en la universidad, un profesor nos dejó una tarea. Y de todos en el salón de clases, el día de presentarla, el único que había hecho esa tarea era yo. Y casualmente yo llegué tarde a clase ese día. Y cuando yo llegué a la clase, yo solo entré, vi que todos se me quedaron viendo, pero nadie me dijo nada. Cuando el profesor pidió la tarea, yo, libre de toda culpa y de cualquier cosa, yo agarré mi tarea y se la di. Y todos los demás dijeron que yo era traidor. Porque si nadie la hubiera entregado, entonces el profesor hubiera dado más tiempo para presentar la tarea. Pero yo no sabía que ellos no la habían hecho. No me dijeron, no la presentes. ¿Estamos aquí? Pero en la mente de estas personas el culpable fui yo. En la mente de Caín el culpable era Abel. Y fíjese, en lugar de enmendar el error que él había cometido, ofreciéndole a Dios algo que para Dios no era agradable, lo que hizo fue engancharse al hermano y matarlo. Los riesgos de una mente diabólica, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque llega a romper con límites impensables. Yo le pregunto el día de hoy a usted, ¿se le ocurre a usted, si ha imaginado usted alguna vez matar a un hermano suyo? O sea, hay personas que lo han hecho, yo sé. No sé a qué extremo llegaron. No sé qué nivel de influencia pudo tener el enemigo o qué nivel de cizaña había sembrado ahí para que estas personas llegaran a una situación de esa naturaleza. ¿Sabe qué? Cuando yo veo ese tipo de situaciones me da no sé qué, como dice la gente, se me hace chiquito el corazón, dice la gente, ¿verdad? Porque si yo veo a los niños que son hermanos, cuando crecen, cuando están creciendo, cuando son niños, óigame, se abrazan, se muerden, se besan, pero si usted los separa, ellos sufren, ¿sí o no? Imagínese usted eso, que lo pudiéramos considerar afecto natural, porque usted no se los ha enseñado, porque ellos simplemente se reconocen como familia, se reconocen como hermanos, se abrazan, se quieren, se pelean, se reconcilian, comparten, se quitan cosas, pero al final están juntos siempre. Pero ¿y qué tal después? Uno enemigo del otro. Parece que el enemigo, el diablo, hizo algún buen trabajo por ahí. ¿Estamos aquí? Eso le pasó a Caín y fue y cometió el primer asesinato de toda la historia de la raza humana, matando nada más y nada menos que a su propio hermano. El riesgo, mis hermanos, de una mente diabólica es terrible. ¿Y sabe por qué? Porque usted nunca sabe qué esperar de esa gente. Cuando Abel se le imaginó
que Caín le dijo: mira, venite, vamos al campo. ¿Cómo cree que Abel se iba a imaginar: hey, mi hermano me invita para irme a dar en la nuca por allá? No, ¿verdad? No. Abel de seguro pensó: bueno, mi hermano quizás quiere hablar conmigo, quizás quiere que le ayuden algo, quizás quiere que vayamos de paseo, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Y al final, ¿qué encontró? A su hermano haciendo ese acto miserable que hizo en esa ocasión. Otro ejemplo. Aquí hay algo anotado que se me olvidó decirle. Oiga esto, yo lo anoté. Cuidar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en acciones destructivas. Este es un buen consejo. ¿Por qué? Porque usted puede sentir mucho enojo, muchos pensamientos, pero no debe dejarlos crecer en usted, porque lo van a llevar a acciones destructivas. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? A esta altura, hace casi 6,000 años de eso de Caín y Abel, le pregunto yo, ¿cómo se puede enmendar ese error? ¿Habrá manera de que Caín pueda arreglar el error que cometió? No. Hay cosas que a veces pueden marcar a las personas para siempre. Ojalá fuera para cosas positivas. Fíjese usted, ¿se acuerda de otro personaje bíblico? ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl, mi hermano? Cuando Saúl vio que la multitud aclamaba a David y le decían: Saúl mató sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Entonces dijo: uy, ¿cómo es esto? Si ese no es ni rey, el rey soy yo. ¿Y cómo es posible que a él lo estén aclamando más que a mí? ¿Cómo pueden burlarse de mí, que soy el rey? Y entonces Saúl, fíjese, y esto lo dice la Biblia en primer libro de Samuel 18:19, dice: y Saúl miró con ojos de envidia a David desde aquel día. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Quién cree usted que siembra una semillita por ahí que se llama envidia? Que ya no lo deja usted disfrutar de los triunfos de sus hermanos en Cristo, que ya no lo dejan a usted ser feliz con su familia de sangre, porque les fue bien y usted quería y no lo pudo lograr. ¿Estamos aquí? Ahora bien, fíjese, Caín cometió un asesinato. Y yo le pregunto, ¿fue feliz? No. Fue desdichado de ahí en adelante. Todo lo que el enemigo siembra en la mente de las personas traerá desdicha, traerá infelicidad, traerá destrucción. ¿Estamos? Ojo, por eso es importante cuidar nuestra mente. Bueno, Saúl, óigame, se convirtió en una persona envidiosa. Y la envidia de Saúl lo llevó al grado, y usted se acuerda, de hacerse mentiroso, número 1. Amén. ¿Quiénes se acuerdan en qué mintió Saúl? ¿Qué prometió Saúl al que derrotara a Goliat? Darle la hija. ¿Y qué hizo? No se la dio a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba envidioso de David. En lugar de eso, dijo Saúl: no, dijo, este me las paga, yo lo mato. Y comenzó a perseguir a David para matarlo. Fíjese la diferencia entre una mente influenciada por el enemigo y una mente influenciada por Dios. Saúl detrás de David queriéndolo matar, y David teniendo la oportunidad de matarlo, lo que dijo: dijo, cuidado, no sea yo quien toque al ungido de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, usted ve a uno ardiendo
de envidia y de ira contra otro sin razón, porque David no pidió que la gente lo aclamara como lo hizo. La gente lo hizo porque lo hizo. David no fue a exhibirse para dejar mal parado a Saúl cuando fue a luchar contra Goliat. Usted ha leído la historia y usted ve que David tenía un fervor patriota muy grande, ¿verdad? Cuando él llega y dice, ¿cómo es posible que este incircunciso hable tales palabras contra el ejército del Señor? ¿Se acuerda? Entonces, él no está pensando ahí, hey, aquí me voy a lucir yo, ¿verdad? Entonces, él va, vence al gigante, se gana, por decir así, el respeto del pueblo, pero se gana la envidia y el odio de aquel que tenía una mente débil. ¿Estamos aquí, mi hermano? Ahora fíjese lo terrible de esto, mi hermano. ¿A dónde termina Saúl? Una mente influenciada por el enemigo lo llevó al punto de la desesperación y la locura. Tal vez se acuerdan de esa historia. ¿Qué le pasaba a Saúl? Estaba siendo atormentado por un mal espíritu, ¿sí o no? ¿Y cuál era la única manera de sentir calma? Que llegara David y le tocara música con su arpa. Pero fíjese, posterior a eso, Saúl termina yendo a visitar una bruja porque Dios ya no le contestaba. Le quiero decir algo, cuando nos llenamos de envidia, más bien así, cuando nos llenamos de las semillitas que pone el enemigo en nuestro pensamiento, siempre estas cosas terminarán alejándonos de Dios. Y eso es verdaderamente terrible. El último ejemplo que le quiero mencionar en esta noche. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué le pasó a Judas, hermano? Y esto es un llamado de atención para nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos cristianos, estamos en la iglesia, hemos permanecido, estamos tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Judas andaba con el Señor Jesús, vio los milagros que Jesús hizo, oyó de primera mano las enseñanzas de Jesús, todos los sermones que Jesús predicó. Le pregunto yo, ¿los oyó Judas? Sí. Pero mire qué terrible, que el enemigo también es capaz de, como dijimos, de cegar el entendimiento y endurecer los corazones. Judas escuchó y vio, pero no se le quitó de la mente la codicia, y no lo dejó la codicia hasta llegar a la traición. ¿Estamos aquí? Y Judas vendió a su buen Señor por 30 monedas de plata. ¿Qué pasó con Judas? Esas semillitas que a veces hay en nuestra mente y que nosotros las vemos a veces hasta insignificantes, hermano, téngales cuidado, porque si las dejamos crecer, se vuelven en cosas verdaderamente destructivas. Y hay algo que creo yo que todos los que estamos aquí buscamos, mis hermanos, y es que nosotros buscamos vivir en paz y con la bendición de Dios. Eso se consigue cuidando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios y rechazando toda influencia que el enemigo quiera provocar sobre nuestras mentes. ¿Estamos aquí? Mire, esto que el enemigo hace es sumamente variable, es decir, hay muchísimas cosas en que el enemigo puede hacer esto. Le voy a contar una que el enemigo está utilizando en este momento en muchas personas. Son las famosas redes sociales. Yo sé que en las redes sociales hay contenido que es bueno,
sí lo sé. Pero la gran mayoría no es bueno. Le voy a poner un ejemplo sano para no irme a lo muy extremo. Fíjese usted que hay ciertas caricaturas, o la mayoría de caricaturas, a los hijos les hacen ver que los padres son tontos. Obsérvelas. ¿Se acuerdan de los Simpson? ¿Cómo es Homero y cómo es Bart Simpson? ¿Quién es el vivo y quién es el tonto? Les menciono otra. Inofensiva, ¿verdad? ¿Quién conoció los famosos padrinos mágicos? Sí, ¿verdad? Ok, entonces se llama Timmy Turner el niño, ¿verdad? Un genio con sus padrinos mágicos, y los papás, ¿qué son? Yo le pregunto el día de hoy, ¿y por qué nuestros hijos no nos respetan? Es que así son. No, así los está haciendo lo que se les está metiendo en su mente. Óigame, yo le puedo mencionar más ejemplos de la televisión o de cualquiera de esas cosas con exactamente ese mismo guión. Y entonces la Biblia dice, ojo, porque el enemigo ¿a qué vino, hermano? ¿Cuál es lo primero? Dijimos, a matar. Yo le pregunto, ¿cuál es la mejor forma de matar a alguien? Que se mate solo. ¿Cuál es la mejor forma de matar rápido a un hijo? Váyase a la justicia de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra sean largos. Pero si no los honras, ¿cómo van a ser? Démosle vuelta. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Haciéndole ver a los niños que los papás somos así, que no nos honren, que no nos respeten. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo sabe que de esa manera se morirán pronto. ¿Estamos aquí? Ojo, lo que pasa es que esta lucha en la que nosotros estamos, mis hermanos, no es una lucha de fuerza, es una lucha de inteligencia. ¿Y sabe cuál es el campo de batalla? La mente de cada uno de nosotros. El enemigo está queriendo poner ahí su semillita de discordia, de disensión, de cualquier cosa de esas. Y Dios, por otra parte, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una cayó en una tierra, en otra y en otra. Ok, Dios también está queriendo sembrar en nosotros. Lo que pasa es que lo que Dios quiere sembrar es amor. Lo que el enemigo quiere sembrar es todo lo contrario al amor. Y nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta que la verdadera batalla está ahí, está en nuestras mentes. Y a veces nosotros hasta jugamos con algunas de estas cosas, y no debería ser así. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto con los ejemplos anteriores, las consecuencias de estas situaciones son terribles. Esto muchas veces nos lleva también, el enemigo nos lleva a una cosa terrible, que es el autoengaño y el orgullo. ¿Sabe cuál es el autoengaño más grande del ser humano? Yo me voy a salir con la mía. Y dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Estamos aquí? Pero nosotros, ¿qué decimos? No, yo sé que se puede, no va a pasar nada. Y se nos olvida que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo no significa que no llega, significa que todavía no ha venido. Amén. Pero va a venir. Entonces, nosotros nos autoengañamos muchas veces. Caín, yo estoy seguro que él pensó que se iba a salir con la de él. Judas, él pensó que lo que estaba haciendo era un movimiento estratégico muy bueno para provocar a Jesús a la guerra contra el Imperio Romano.
y no se dio cuenta verdaderamente de lo que terminó haciendo. Saúl, él estaba convencido en su mente de que él, si mataba a David, él seguiría siendo rey. Óigame, si el profeta Samuel, cuando se le acercó, le dijo claramente: mira, ya Dios te desechó. Óigame, si él, supongamos, porque esto no es real, supongamos que hubiera podido matar a David, ¿usted cree que él hubiera seguido siendo rey? No, si Dios ya había decidido que él no era rey. Pero también vemos otra cosa interesante en esto. Dios no puede ser burlado. Yo lo mato y me quedo con el reino. No. Después de que Saúl fue donde la bruja de Endor, les pregunto yo, ¿cuántos sabemos cómo fue el final de la vida de Saúl? ¿Sí? ¿Murió a manos de sus enemigos? Más o menos. Pero ¿quién mató a Saúl? Él tomó su espada y se inclinó sobre ella. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Estamos? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos en primer lugar a identificar una mente diabólica. Todo aquel que se acerque a usted para inducirlo a hacer algo que cause división, destrucción o muerte, sepa que viene del enemigo. ¿Estamos aquí? Todo aquel que lo desanime para continuar en el camino de Dios, también viene de ahí. Todo aquel que le diga: cálmese, ya va a pasar, perdone, viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Y el perdón es una de las más grandes manifestaciones del amor de Dios. Perdone, tranquilícese, no se vengue usted, no se meta, deje lugar a la ira de Dios, como dice la Biblia. La venganza no es suya, la venganza es del Señor. Todo el que le aconseje en esa línea, todo el que le anime a ir a la iglesia, todo aquel que le diga: sirva sin importar lo que los demás digan, si nadie agradece no importa, usted sirva porque usted lo hace para el Señor, esa gente viene de Dios. Pero aquel que nos enseña a odiar, aquel que nos enseña a envidiar y llega y le dice: y ya viste, mira el pastor con aquel sí, mira con aquel otro no, mira aquí, mira allá. No, hombre, eso ya no. ¿Sabe por qué? Porque las divisiones, las disensiones, los pleitos, las murmuraciones y todo ese tipo de cosas no vienen de Dios. Entonces, hay que prepararse para una sola cosa, para que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, y eso se logra poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo. Poniendo la mira en las cosas de arriba, mis hermanos, vamos a tener un gran descanso. El día de hoy platicaba con alguien por ahí, familiar de alguien que está aquí en este momento, no voy a decir quién es, pero me pareció interesante platicar con esta persona. Él dice que es católico, nació católico, creció católico, pero no va a la iglesia católica, pero es católico, ¿verdad? O sea, me entendió el trabalengua, ¿verdad? Entonces, platicábamos un montón de cosas. El punto es que me dice: mire, pero qué bonito hemos platicado, no ha habido ningún tipo de discusión. ¿Y por qué tenemos que discutir? No, me dice, porque hay gente que es bien agresiva en otras iglesias. Pues sí, esos son otros. O sea, yo no tengo por qué ser agresivo, yo no tengo por qué maltratar ni ofender a alguien para decirle una verdad. ¿Estamos aquí? Al final terminamos la conversación. Le digo: bueno, a ver, cuando nos visitan en la iglesia, mire, al rato me dice, vamos a ver. De todos modos, como, míreme, hasta Pablo, que era perseguidor, me dijo, llegó. Ah, pues ahí lo espero, le dije yo. No, es el hermano de la hermana Lina. Pero bueno, entonces, vamos platicando un buen rato hoy en la tarde. Por eso casi no llego al culto. No, mentira, no es por eso.
porque me quedé en una trabazón por ahí. Pero bueno, hermanos, dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que le quiero decir al final es, usted puede decidir cómo quiere vivir, por el Espíritu o por la carne. El enemigo siempre, oiga bien, siempre lo va a llevar a las cosas de la carne, siempre. La ira, ¿se acuerda cuáles son las obras de la carne? A todo eso lo va a llevar el enemigo. El Espíritu siempre lo va a llevar al otro lado. ¿Sabe dónde? Donde se goza, donde se siente paz, donde hay tranquilidad, donde no importa que el mundo alrededor de nosotros se esté cayendo, usted está tranquilo porque al final usted sabe que Dios está con usted. Así es que, más bien hay que sembrar para el Espíritu. Y yo le agrego otro versículo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Démosle al Señor un fuerte aplauso.